Pensó que simplemente estaba comprando una nave, pero descubrió que dentro había una madre y un niño extraterrestres. La lluvia golpeaba con fuerza contra el techo curvado del hangar de subastas. Un ritmo lento y constante. En el interior se alzaban en silencio filas de agujeros oxidados. Barcos desmantelados apilados punta de ala con punta de ala. Las luces zumbaban en lo alto, parpadeando en amarillo, iluminando apenas el lugar. Una niebla de vapor de refrigerante se aferraba al suelo y se enroscaba entre las cajas y el tren de aterrizaje. Ricker Vaughan estaba de pie cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados y el cuello levantado. Él no habló con nadie. No hice ninguna oferta. Al principio no. Examinó la lista de subastas proyectada sobre el escenario central. Números de lote, especificaciones básicas del barco, etiquetas de registro descoloridas, basura en su mayoría. El excedente militar está demasiado quemado para volar. Plataformas de mensajería irreparables. Unos cuantos viejos barcos de contrabando con bahías de carga selladas, núcleos NAV desmantelados y violaciones portuarias aprobadas que hicieron que incluso los piratas se retiraran. Pero él no buscaba rendimiento. Necesitaba un lugar donde desaparecer. Ricker había sido una vez un piloto de combate de la Unión. 10 años en grupos de vuelo de operaciones encubiertas, rebotando entre colonias exteriores, anillos de Belker, la deriva de Pitus tenía flecos. Voló las peores misiones en las peores condiciones. Y al final dejó de creer en todo ello. Después de que llegaron los heces del fuego, los altos mandos abandonaron a gente como él, pilotos novatos con implantes y traumas, hombres que no podían volver a adaptarse al espacio civil. Así que llegó aquí, a la zona de chatarra de Terli, un cinturón de chatarra en la frontera mundial dirigido por contrabandistas y carroñeros. Sin preguntas, sin obligación de lealtad. Tenía créditos ahorrados, justo lo suficiente para comprar una nave, no para volar a través de la galaxia, solo para vivir, arreglarla, tal vez transportar cargas si le apetecía. Sobre todo, lo único que quería era tranquilidad. Cuando el lote número 882VX apareció en la pantalla, era un carguero mediano destartalado llamado Vesper. Hizo una pausa. Las especificaciones eran vagas. Integridad del casco 39%. Sin armas. Se requiere arranque en frío del reactor. Última matriculación hace 17 años. Interés mínimo. El subastador apenas levantó la vista. Ricker levantó 2 dedos. Nadie replicó. 10 minutos después, el barco era suyo. Remolcó el Vesper hasta un dique seco en el borde de Belcar 6, una colonia baldía y llena de cráteres, abandonada hacía mucho tiempo después de que se agotara la extracción de minerales. Hoy en día solo lo utilizaban carroñeros y contrabandistas. Su bahía privada estaba medio derrumbada, abierta al viento, con una grúa funcionando a medias y una plataforma elevadora funcional, pero estaba aislada. Ese era el punto. Al anochecer, el viento levantaba polvo negro y aguanieve. Se puso su chaqueta, un viejo equipo de vuelo de sus días en la Unión, ahora oscurecido por el aceite y los años de uso, y subió la rampa de vísperas. En el momento en que entró, el hedor lo golpeó. Moho, plástico quemado, refrigerante viejo. Fue como entrar en un almacén que no se había abierto en décadas. Avanzó mientras exploraba los pasillos con la luz de una linterna. Las entrañas del víspera estaban peor de lo que esperaba. Paneles del techo arrancados. Cableado expuesto. La mitad de las luces de la pared estaban apagadas. Una fina capa de mugre lo cubría todo. El corredor principal estaba lleno de pedazos de tela rasgada, paquetes de raciones aplastados y aislamiento de espuma destrozado. Lo rodeó con cuidado, catalogando en silencio lo que se podía rescatar. La cubierta de vuelo estaba prácticamente intacta, aunque los rieles de las sillas estaban fusionados y la mitad del tablero de navegación había sido canibalizado. Aún así, podría trabajar con esto. Él no estaba allí para volar. Él estaba aquí para desaparecer. Para la segunda noche,
Ya había montado un pequeño campamento dentro de la cocina, un catre, una estufa portátil, un cubo calefactor y una caja para herramientas. Apenas había electricidad. La calibración del reactor estaba en marcha, pero pasaría una semana antes de poder calentar toda la nave. Aún así, fue suficiente. Estaba sentado a la mesa de la cocina, encorvado sobre un tablero de comunicaciones destripado, tratando de evitar un procesador dañado por una sobrecarga con una punta de soldadura fría cuando escuchó algo. Charla. Hizo una pausa. Herramienta levantada hasta la mitad. Él escuchó. Silencio. Otro sonido. Suave. No es una rata. No es un metal cambiante. Un paso. Se puso de pie lentamente y recogió su linterna y su arma. Su ritmo cardíaco se aceleró, no por pánico, sino por preparación entrenada. Avanzó por el pasillo, con la luz firme en la mano y los pies suaves sobre el suelo de metal. Otro sonido débil detrás del tanque de agua. Se acercó con los ojos entrecerrados. Había algo extraño en ese panel de la pared, polvo acumulado en los bordes, como si lo hubieran abierto recientemente. Dejó la luz, sacó la palanca de su cinturón y la encajó en la costura. Con un crujido de sellador viejo y un silbido de aire viciado, el panel se abrió. Se reclinó hacia atrás, con el ceño fruncido, dentro del estrecho espacio de arrastre, de no más de 4 pies de profundidad. Un par de ojos plateados brillantes parpadearon en la oscuridad. Se quedó congelado. Una figura pequeña, de extremidades delgadas y pies descalzos, acurrucada hacia las sombras. Una niña, su piel era pálida, violeta, manchada de suciedad. Su cabello, blanco y enredado, caía sobre su rostro. Ella no habló, solo lo miró fijamente. Su garganta se apretó ligeramente. Entonces algo detrás de ella se movió. Más grande, espera en la oscuridad. Otra figura se desplegó lentamente. Apretó más el agarre sobre el arma, pero no la levantó. Ella salió del espacio de acceso. Alta, imponente, de hecho, de más de 2 metros. Sus movimientos eran lentos, deliberados, agotadores, pero aún controlados. Una faja ceremonial rodeaba sus caderas y hombros, aunque estaba rota, deshilachada y apenas se sostenía en su lugar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El sudor brillaba en su piel violeta. Ella se colocó inmediatamente frente a la niña, colocando un brazo sobre ella de manera protectora. No tenemos ninguna intención de hacer daño, dijo. Su voz se quebró y tenía la garganta seca. No somos carga. Por favor, no nos delaten. Riquer no se movió. Él examinó su rostro. Sus ojos estaban abiertos pero firmes. No suplicaban, solo observaban, calculaban. Tenía la postura de alguien acostumbrado a mantenerse erguido, incluso cuando todo lo demás se había derrumbado. La niña se aferró al borde de la faja de su madre. Todavía en silencio, todavía temblando. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La mujer vaciló. Silari, dijo ella con un marcado acento. Esta es mi hija. Ella no ofreció más. Riquer mantuvo la luz fija sobre ellos. Su mente corría. Valari. Reconoció la especie. Eran raros por aquí. La mayoría son diplomáticos, refugiados o víctimas de redes de trata de personas. El rap, el lenguaje corporal, las sombras bajo sus ojos. Todo tuvo sentido demasiado rápido. Estaban escondidos. No de él. De quienquiera que los haya puesto en ese espacio subterráneo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, él preguntó. No hay respuesta. La niña parpadeó lentamente y sus dedos se curvaron con más fuerza. Silari respiró hondo. 3 días, quizás 4. Ya no lo sé. Riquer tragó saliva con dificultad. ¿Dónde está tu barco? Ella negó con la cabeza. No vinimos en ninguno. Éramos carga. Las palabras le golpearon más fuerte de lo esperado. Él miró a la muchacha. Ella no había dicho una palabra.
Simplemente lo observé como si pudiera decidir su futuro con un solo movimiento. Los imaginó en ese pequeño compartimento. Sin luz, sin flujo de aire, esperando cada hora a que alguien abra la pared. Si ella hubiera llorado, tal vez los habrían encontrado. Exhaló por la nariz. Apaga la antorcha. Sal del espacio de acceso, dijo. Hace frío ahí dentro. La postura de Karari se tensó. Ella no se movió. Dejó la palanca en el suelo. No voy a delatar a nadie, pero ahora estás en mi barco. Necesito saber qué demonios está pasando. Karari asintió lentamente. Ella se inclinó hacia atrás y ayudó a la niña a salir. La niña se tambaleó levemente. Tenía las piernas entumecidas, pero Karari la atrapó fácilmente y la abrazó. Riker dio un paso atrás. Los observó en silencio durante un largo rato, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Tengo un calentador, dijo por encima del hombro. Traedla. Parece medio congelada. La siguieron en silencio. Cuando entraron en el tenue calor de la cocina, Riker lo vio claramente. Qué hundidas estaban las mejillas de la muchacha. Como se hunden los hombros de Sylar en el momento en que se sienta. Aún así, no aflojó su control sobre el niño. Le sirvió una taza de agua y la puso sobre la mesa. Empieza a hablar, dijo, sin mala intención. Dime de qué estabas huyendo. Sylari lo miró a los ojos. Parecía agotada, rota, pero no derrotada. Lo haré, dijo en voz baja, pero no delante de ella. Déjala dormir primero. Requera sintió una vez y luego volvió a mirar al niño. Ella lo miró fijamente en silencio. Su voz era apenas audible cuando finalmente habló. ¿Fuiste tú quien nos encontró? La boca de Riker se torció. Sí. La niña parpadeó. Estás a salvo. Hizo una pausa. Eso lo tomó por sorpresa. No lo sé, dijo honestamente. Pero no te hice daño, ¿verdad? Ella pensó por un momento, luego se apoyó en su madre y cerró los ojos. Sylari lo miró. No sonrió, pero algo dentro de él se movió como un nudo que había estado apretado por mucho tiempo y se aflojó un poco. Por primera vez en años, Reicherbon no estaba solo en la oscuridad, y ellos tampoco. La lluvia no había parado. Resonó en todo el salón de Vesper como si fueran golpes de tambor constantes, suaves pero constantes. En el interior, la cocina estaba oscura. Una lámpara débil proyectaba un resplandor amarillo sobre la mesa y la pared detrás de ella. El polvo se adhería a todas las superficies. Riker se apoyó contra el mamparo, con los brazos cruzados, observando en silencio las dos figuras frente a él. Sylari estaba sentada rígida, con los ojos entrecerrados por el cansancio y el brazo curvado protectoramente alrededor de su hija, que estaba acurrucada en su regazo, ya dormida. La niña, Yari, no se había movido desde que susurró esa última pregunta. ¿Estás a salvo? Riker no supo qué responder entonces. Todavía no lo hice. Pero la niña había cerrado los ojos como si su presencia fuera una respuesta en sí misma. La miró fijamente. Su pequeño cuerpo, delgado y desnutrido, con los huesos demasiado afilados bajo la piel estirada. Su camisa, demasiado grande y manchada, estaba atada a la cintura con una tira de alambre viejo. Sin zapatos, sin manta, solo la lámpara de calor y el zumbido constante del viejo generador de la cocina. Sylari no dijo mucho después de eso. Ella simplemente aceptó el agua. La acercó a sus labios y luego se la ofreció a Yari primero. Riker se dio cuenta de que ni siquiera lo había probado hasta que la niña estuvo saciada. Ahora permanecieron sentados en silencio. Los pensamientos de Riker daban vueltas. ¿Qué estaban haciendo en su barco? ¿Por qué este barco? ¿Por qué nadie más los buscaba? O peor aún, ¿había gente mirando? Se frotó la cara con una mano callosa. Exhaló por la nariz y luego habló en voz baja. Dijiste que eras carga. Sylari abrió los ojos completamente. Su voz era tranquila pero tensa. Sí. ¿Quién era el propietario del barco antes de la subasta?
Ella dudó. Un comerciante privado esclavista. Sin registro. Opera en zonas marginales. Theresen se extiende más allá del muro de Norvin. Riker asintió lentamente. Eso rastreó. Esas eran zonas muertas fuera de la supervisión de la Unión. Lugares donde el tráfico prosperaba y rara vez se hacía justicia. Nos escapamos durante una escala en el puerto, añadió. Estaba borracho, discutiendo con dos técnicos por una bobina de accionamiento. Agarré a mi hija y corrí. ¿Por qué esconderse en este barco? Ella miró hacia abajo. No elegimos. Nos escondimos en un transbordador de carga. Se cargó en una pila Q. Cuando me desperté, ya estaba sellado. Debe haber sido arrojado a este transportador por error. Raike frunció el ceño. Eso explicaba el espacio de arrastre. El panel de acceso se había atascado y estaba cerrado desde el exterior. Habían quedado atrapados, no eran polizones por elección propia. Simplemente los habían arrojado allí con cualquier basura que estuviera siendo transferida. Volvió a mirar a Yari, todavía profundamente dormido. Su respiración era superficial pero constante. La voz de Solari se redujo a un susurro. Pensé que moriríamos allí. Casi lo logras. Ella lo miró fijamente, pero no con enojo. Solo la verdad. Sí. Riker se puso de pie. Caminó hasta la esquina donde guardaba un viejo armario de almacenamiento, sacó una manta de lana doblada y una esterilla térmica de repuesto. Los dejó a ambos en el suelo, cerca del cubo de calor, en silencio. Silari no se movió. No estoy ofreciendo ninguna suite, dijo rotundamente. Pero es más cálido que el acero. Aún así, dudó. Luego, con movimientos lentos, levantó suavemente a Yari y la recostó sobre la colchoneta. La niña se movió un momento, tomó la mano de su madre y luego se tranquilizó. Silari la arropó con cuidado con la manta y le alisó el cabello hacia atrás antes de sentarse a su lado. Riker observó la forma en que su mano permanecía sobre la espalda de su hija. No eres como la mayoría de los cargamentos, murmuró. La mayoría no te mira a los ojos. Yari no respondió. Se apoyó de nuevo contra la pared y cruzó los brazos. Hablas bien el idioma estándar. Lo aprendí, respondió ella. Antes de todo esto, yo tenía una educación. No siempre fui así. Había una tensión en su voz. No la vergüenza, la ira, el control enterrados. ¿Qué eras? Él preguntó. Profesor. Trabajé en programas culturales durante las misiones de tratados hasta que la guerra las disolvió. Riker parpadeó una vez. Instructor diplomático de Ahari, capacitado, educado. Él no lo hubiera adivinado. Mirándola ahora, descalza, envuelta en seda deshilachada y cubierta de polvo. El padre de Yari preguntó antes de poder detenerse. Los hombros de Silari se pusieron rígidos. Se fue, dijo rotundamente. Él no presionó. Siguió un largo silencio. El tipo que no necesita ser llenado. Afuera, el viento golpeaba el agujero exterior. En el interior, el cubo de calor siseó suavemente, proyectando una luz parpadeante sobre la pared. Tendrás que irte tarde o temprano, dijo Riker después de un rato. Lo sé, respondió ella. Él observó su rostro, no suplicante, no esperanzado, simplemente preparado. Pero no esta noche, añadió en voz baja. Silari lo miró entonces por primera vez sin miedo. No, dijo. No esta noche. Más tarde, Riker regresó a su litera, un espacio estrecho cerca del núcleo de la nave. No cerró la puerta con llave. Simplemente se sentó en el borde de su catre, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. No sabía qué demonios estaba haciendo. Se suponía que debía mantener un perfil bajo, arreglar la nave, transportar carga ligera, ser reservado, tal vez beber para pasar los años que aún lo asienten. En cambio, había una madre y una hija durmiendo en su cocina. Víctimas de tráfico de Valari, frágiles, peligrosas.
Ya podía sentirlo. No una amenaza para él, una amenaza para la vida tranquila que se había forjado. Vacío, entumecido, seguro. De esos en los que nadie le preguntaba nada. Nadie le hacía sentir nada en absoluto. Y, sin embargo, cuando esa niña le preguntó si estaba a salvo, algo en su interior se quebró. No había tocado a nadie en 3 años. No había hablado con un niño en 1 década. No había visto a nadie mirarlo sin sospecha, sin odio, sin expectativas. Ahora tenía 2 pares de ojos plateados grabados a fuego en sus pensamientos. Se recostó, miró al techo y cerró los ojos. No durmió mucho esa noche, pero tampoco se arrepintió de haber dejado la lámpara encendida en la cocina. El vesper estaba en silencio al amanecer. Dentro de la cocina, el único sonido era el leve zumbido del cubo calefactor y el suave tintineo de las herramientas mientras Riker se dirigía al banco de herramientas cercano. Un panel agrietado de los sistemas internos de la nave yacía abierto a su lado. Estaba desviando el circuito eléctrico. Un trabajo lento y cuidadoso, pero su atención seguía divagando. Detrás de él, Silari estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cepillando el cabello de su hija con los dedos. Yari se había despertado en silencio, no dijo nada, simplemente se apoyó en el tacto de su madre como si fuera lo único que la mantenía en pie. Riker no le había preguntado nada todavía. No esta mañana. No lo había necesitado. Su silencio le había dicho más que cualquier explicación. Aún así, las preguntas, se demoró. ¿Por qué nadie había venido a buscarlos? Si hubieran sido parte de un traslado de esclavos, alguien habría registrado su captura. A menos que quien los hubiera traficado y quisiera que no se pudieran rastrear, o a menos que a nadie le importara. Apretó un tornillo, miró por encima del hombro. Yari lo miró por primera vez esa mañana. Sus ojos se encontraron. Ella no sonrió, pero tampoco se escondió. «Buenos días», dijo Riker en voz baja. La niña no dijo nada, pero sus dedos se apretaron un poco más fuerte alrededor del chal de su madre. Silari levantó la vista, su expresión ilegible. Estaba mirando a Riker ahora, no con miedo, tampoco con confianza, solo observando. Estaba calculando, midiendo. Él habló de nuevo. «Dijiste que te llamabas Elari, pero no entendí el suyo». Karari miró a su hija. «Yari», dijo. La niña asintió levemente. Riker dejó el panel a un lado y se limpió las manos. Ella no habla mucho. No lo ha hecho desde que Kari dejó de ajustar el pliegue de su wrap. Desde que nos capturaron. Riker no presionó. No necesitaba los detalles. Ya había visto suficiente en su lenguaje corporal, su actitud protectora, el agotamiento en su rostro. No era solo miedo lo que sentía. Era vergüenza y rabia subyacentes. Cambió de tema. Revisé los registros. Dijo que la Vesper no estaba registrada a nombre de un esclavista. Eso fue borrado. Sin señales de transpondedor en más de 6 años. Kari asintió. Inteligente. Menos preguntas. Significa que quien la estaba usando quería que la nave fuera un fantasma. Lo miró directamente. Por eso la compraste, ¿verdad? Riker la miró a los ojos. No respondió. Un largo silencio se extendió entre ellos. Yari se acercó al lado de su madre, todavía en silencio. Exhaló. Tendré que salir más tarde. Conseguir comida, herramientas, una pila de combustible nueva. Este lugar apenas aguanta la carga. Silari se movió ligeramente. Nos quedaremos dentro. Nadie sabe que estás aquí, dijo. Sigamos así. Se giró. Hacia la escotilla trasera, se detuvo. Puedes usar el módulo de limpieza del baño de la tripulación. El reciclador de agua sigue funcionando casi por completo. Remendaré una cortina. La mirada de Silar se desvió. No respondió. Su cuerpo seguía envuelto en una tela ceremonial rasgada. Una correa se había soltado durante la noche. No había pedido nada mejor. Tal vez no lo esperaba.
Tal vez estaba acostumbrada a que le dijeran qué ponerse o no. Riker salió al pasillo y regresó un minuto después con una de sus viejas camisetas térmicas, gris descolorida, con las mangas gastadas, aún suave. Se la ofreció torpemente. Probablemente nadarías en ella, murmuró. Pero mejor que eso. Silari miró la camiseta, luego a él. Extendió la mano lentamente y se la quitó de las manos. Sus dedos no se tocaron, pero el espacio entre ellos se sentía pesado. Cargado. Gracias, dijo. Su voz era suave y sincera. Mientras Karari limpiaba y ayudaba a Yari a hacer lo mismo, Riker selló la escotilla exterior y salió al polvo salpicado. Mañana. El viento soplaba por la cresta del cráter, arrastrando gravilla y estática. Bajó hasta el vehículo de suministros estacionado al borde del pozo. La vieja máquina era temperamental. Comprobó el perímetro, lo encendió y condujo hacia el depósito comercial más cercano, a 10 clics de distancia. Mientras el vehículo avanzaba con estruendo por las ruinas del cinturón minero de Belcar, los pensamientos de Riker no se aquietaban. No dejaba de repasar lo que ella había dicho. Cargamento, profesor, trabajo diplomático. Si eso era cierto, y lo sentía cierto, entonces alguien había sacado a escondidas a una valiosa mujer Valari y a su hijo de su puesto, la había despojado de su estatus y la había metido en la cola de un esclavista. Eso no ocurrió por accidente. A menos que la hubieran traicionado. Tal vez alguien quería silenciarla. Tal vez vio algo que no debía. O tal vez solo era una refugiada más abandonada cuando los tratados colapsaron y al mundo dejó de importarle. Aún así, ¿por qué esta nave? ¿Por qué ahora? A media tarde, regresó con comida sellada. Paquetes, pastillas de racionamiento, pilas de combustible y filtros de repuesto. También cogió una vieja manta de niño de un puesto de recuperación. El vendedor no preguntó por qué la necesitaba. Riker no se ofreció. De vuelta en el Vesper, el aire era más cálido. La cocina había sido limpiada, y por lo tanto barrida. Las cajas estaban apiladas. Un plato roto se secaba cerca del fregadero. Y Karari estaba de pie en la esquina con su camiseta térmica. Se le pegaba firmemente al cuerpo, hasta la mitad del muslo. Su cabello estaba húmedo y cepillado, cayendo recto por su espalda. Ya no parecía una prisionera. Parecía alguien intentando reconstruir algo. Yari se asomó por la esquina, con los ojos más brillantes que la noche anterior. Todavía silenciosa, todavía cautelosa, pero algo en su postura había cambiado. Ya no estaba encogida sobre sí misma. Riker le entregó la manta sin decir palabra. La chica la tomó con cuidado y la apretó contra su pecho. Entonces, inesperadamente, susurró, «Gracias». Él asintió. Silari lo miró. Algo brilló en su rostro. Un rastro de emoción, no gratitud, respeto. Esa noche, Riker no pudo dormir. El reactor zumbaba con regularidad. Los sistemas se estabilizaban. El Vesper volvía a la vida. Yacía en su catre, con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro. Debería haberlos rechazado. Debería haber mantenido las distancias. Dejar que se fueran antes de que complicaran su tranquila vida. Pero no lo hizo. No podía. Porque en el fondo, tal vez sabía que no se estaba escondiendo de la guerra. Se estaba escondiendo de la gente. Y ahora estaban allí. Una niña susurrando gracias como si fuera la primera amabilidad que hubiera conocido. Una mujer erguida con su camisa. Su dignidad recomponiéndose. El Vesper ya no era un barco fantasma. Era un refugio. Incluso si eso significaba que Riker tenía que dejar de fingir que solo estaba de paso. La noche se instaló sobre el Vesper como una gruesa cortina, aislando el viento frío que arañaba las crestas del cráter. El interior de la nave se había estabilizado. La energía de emergencia se mantenía. Las luces eran constantes. El calor bombeaba a través de 2 ahora, los pasillos. Pequeñas victorias, pensó Riker, pero sumaban.
Estaba sentado solo en la cabina de vuelo, mirando la pantalla de navegación apagada, mientras la vieja silla del piloto chirriaba bajo él. Una taza de café humeante permanecía intacta junto a la consola. No tenía sed. Pensaba que había borrado el registro interno de la Vesper esa mañana. Una triple comprobación, cada ping de unidad, cada entrada registrada de la tripulación, cada manifiesto de carga que pudiera haber vinculado la nave con los dueños anteriores. Todo desaparecido. Pero no importaba. Si alguien hubiera marcado a Salari o Yari con una señal térmica o una bioidentificación y tuvieran algún tipo de rastreador, no estarían buscando la nave. Los estarían buscando a ellos. Introdujo algunos comandos en la consola, pasando de los diagnósticos de navegación a los registros de los sensores. Un zumbido sordo llenó la habitación cuando se iluminó un escáner externo desvanecido. Algo parpadeó en el borde de la pantalla. Riker se acercó. 10 kilómetros al sur. Un rastro de flor de calor. Débil, móvil, podría ser local. Salvavidas, podría ser un dron, podría no ser nada, pero algo en sus entrañas le revolvió el estómago. Apagó la pantalla, se levantó y se dirigió rápidamente a la cocina. Silari estaba sentada cerca de la pared de acceso al motor, revisando los paquetes de raciones. Yari yacía cerca, acurrucada con su manta, dibujando formas en un pequeño trozo de papel con un lápiz roto. Ambos levantaron la vista cuando Riker entró. No se sentó. Su voz era baja, firme. Podríamos tener compañía. Los ojos de Silari se entrecerraron ligeramente. Oh, podría no ser nada. Podría ser una patrulla de vehículos blindados de combate haciendo un círculo, pero estaban lo suficientemente cerca como para aparecer en térmica aquí. Su mano tocó suavemente el hombro de Yari. El instinto protector ya estaba en aumento. Riker asintió. Es posible que alguien esté rastreando la zona. Tal vez buscando Astra Rex. O tal vez te estén buscando a ti. Silari se levantó lentamente. Te dije que escapamos. Pero los esclavistas registran sus pérdidas, especialmente las costosas. La miró, el significado claro. Eras valiosa. Ella no se inmutó. Mi cuerpo, mi conocimiento, mi linaje. Sí, no desperdician recursos. Yari levantó la vista confundida. No entendía las palabras, pero sí el tono. Riker se arrodilló a su lado, bajando la voz. Necesito que guardes silencio un rato. De acuerdo, dijo. ¿Puedes hacer eso por mí? Yari dudó, luego asintió levemente. Karari se arrodilló junto a ellos, apartándole el pelo a su hija. Estaremos bien, dijo en voz baja. Que te quedes cerca de mí. Riker se quedó de pie, paseándose un momento, pensando en voz alta. Tengo 2 espacios de acceso que puedo sellar desde dentro. El que está cerca de la unidad de agua ya lo conoces. Los demás cerca del pozo de ingeniería. Si llega el caso, ambos iréis allí. ¿No vienes con nosotros? Preguntó Yari en voz baja. Si alguien viene, tengo que ser yo quien me encuentre. No esperarán pasajeros. Si me ven sola haciendo reparaciones, podrían irse. Se puso de pie lentamente, con el rostro indescifrable. ¿Mentirías por nosotros? Ya estoy mintiendo. Le sostuvo la mirada. Él no apartó la mirada. ¿Por qué? Preguntó. Riker no respondió de inmediato. Pensó en la expresión de Yari cuando susurró, gracias. Pensó en cómo Kari se estremeció cuando una puerta siseó, ábrete demasiado rápido. Pensó en lo vacía que se había sentido la véspera antes de que subieran a bordo. Finalmente, dijo, porque he visto lo que pasa cuando nadie lo hace. Ella no respondió, pero algo cambió en su postura. Los hombros se relajaron y el pecho se elevó con una respiración más lenta. No confianza, pero algo parecido. Se movieron en silencio por la nave. Riker atenuó las luces interiores casi a la oscuridad, selló la bodega de carga superior y recalibró las emisiones de calor para que la nave pareciera
Hacía más frío desde afuera. No engañaría a la vigilancia de alta tecnología, pero podría hacerlo con el tiempo. Más tarde, en un estrecho pasillo fuera de la sala de máquinas, Cari tocó el brazo de Riker. Ligeramente, casi vacilante. ¿Por qué estabas solo cuando encontraste esta nave?, preguntó. Él hizo una pausa. Porque dejé de intentar estar rodeado de gente, dijo rotundamente. Ella ladeó la cabeza ligeramente. Eso no es una razón. Es una reacción. Él no respondió. Sé cómo se ve eso, añadió. Lo he vivido durante meses. Riker la estudió. La forma en que sus ojos no suplicaban. La forma en que se mantuvo firme a pesar de que le habían quitado todo. No intentaba entrometerse. Estaba reconociendo algo en silencio, compartiendo un espacio entre ellos sin exigencias. Por un momento, ninguno habló. Entonces Riker dijo, solía volar para la Unión. Operaciones encubiertas. Nos enviaron a limpiar cosas que nadie quería que el público viera. Civiles atrapados en el fuego cruzado. Los refugiados se convirtieron en historias de portada. Nos dijeron que miráramos hacia otro lado. Ella no habló, pero sus ojos se suavizaron. No aparté la mirada. Él dijo una vez. Se detuvo allí. No dije que pasó, no tenía por qué hacerlo. Silari asintió lentamente. Luego de un largo momento, dijo, nos quedaremos hasta la mañana. Entonces decide. Riker asintió. Es justo, se giró. Pero antes de alejarse, se detuvo. Si vienen esta noche, dijo, no mueran por nosotros. No lo haré, dijo. Pero ambos sabían que era mentira. Pasaron las horas. Nadie vino. La firma de calor desapareció del escáner a medianoche. En la cocina, Riker estaba sentado solo nuevamente, exhausto, pero todavía despierto. El calentador emitía un sonido bajo y reconfortante. Silari estaba dormida al otro lado de la habitación, sentada contra el mamparo y con los brazos alrededor de su hija. La camiseta térmica se ajustaba a su cuerpo y se elevaba ligeramente con cada respiración. Yari yacía sobre su pecho, con su pequeña mano enroscada en la tela. Estaban a salvo por ahora. Riker se reclinó en su silla y los miró desde el otro lado de la habitación. No los tocó, no se acercó más, pero por primera vez en años, se encontró deseando hacerlo. No es una necesidad. De la tranquila constatación de que algo en ese lugar había cambiado. La víspera ya no era solo un refugio. Fue un comienzo. El viento golpeaba el agujero exterior del vespertino, pero en el interior la temperatura se mantenía. El calor no era mucho, pero era suficiente para convertir las paredes de metal de amargas a soportables. Suficiente para que el aliento ya no se disperse en el aire. Suficiente para dormir sin tiritar. Riker se sentó en el borde de una pequeña camilla de mantenimiento. Lo había sacado del almacén, girando una unidad estabilizadora de micro quemaduras en su mano. No estaba trabajando en ello, solo sosteniéndolo. Algo que hacer, algo que mantener sus manos ocupadas mientras sus pensamientos divagaban. Echó un vistazo a la cocina. Cari estaba de pie junto al pequeño lavabo, con las mangas arremangadas, enjuagando una vieja sartén con agua reciclada. Su largo cabello blanco estaba atado en un simple nudo, dejando al descubierto la pendiente de su cuello y las líneas marcadas de sus hombros. Su camiseta térmica se ajustaba firmemente a su figura, demasiado apretada en algunos lugares, pero ella no se quejó. Ella simplemente se movía como si hubiera usado algo peor. Yari estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, mirando la pantalla de una tableta rota que Riker había rescatado. Reproducía dibujos animados antiguos, con voces distorsionadas y colores deslavados. Ella no se rió, pero miró con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada segundo. Fue la mayor paz que tuvieron en días. Riker se aclaró la garganta suavemente. Los recicladores de agua no están diseñados para funcionar tanto tiempo. Podrían atascarse de nuevo. Terminaré en un minuto, dijo Karari sin levantar la vista.
No tienes que limpiar. Esto no es ningún tipo de comercio. Lo sé, pero... Siguió frotando. Dejó el estabilizador y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Aún planeas irte por la mañana? Silari no respondió inmediatamente. Ella secó la sartén con un paño descolorido, la colocó sobre la encimera y se giró para mirarlo. Sus ojos plateados se clavaron en los de él. No tenemos un destino, dijo simplemente. Tienes opciones. Nosotros. Él dudó. Podrías quedarte aquí un poco más. Ayúdame a reparar la nave. No es mucho, pero está caliente, terminó en voz baja. Y no has intentado tocarme ni una vez. Riker parpadeó. No, no lo he hecho. Cruzó la habitación, moviéndose lentamente, sin amenazar, simplemente deliberada. Ella se sentó en el lado opuesto de la cuna, lo suficientemente cerca para que sus rodillas casi se tocaran. Su voz bajó. Por eso no quiero correr todavía. Yari levantó la vista de la tableta. Los ojos de Riker se dirigieron al niño. ¿Sabe ella lo que pasó antes de esto? Silari siguió su mirada. Ella entiende más de lo que dice, pero trato de protegerla de lo peor. Ella ha pasado por mucho. Ambos lo tenemos. Un silencio se instaló entre ellos. Denso pero no incómodo. Riker finalmente habló. No puedo protegerte de todo. Si viene alguien, verdaderos esclavistas, no recuperadores, avisa. Destrozarán este barco si creen que hay ganancias dentro. Cari asintió lentamente y luego les dejó ver algo sin valor. Él inclinó la cabeza ligeramente. Ella sonrió débilmente. Esconderse a plena vista. Así es como sobrevivo tanto tiempo. Riker se reclinó, procesando eso. No eres inútil, su sonrisa se desvaneció. Lo sé. El tono de su voz era firme, sin duda. Pero debajo de todo, él sentía el agotamiento, el miedo profundamente enterrado que ella llevaba, pero no lo haría. Entonces desde la esquina, la voz de Yari, pequeña y tranquila. ¿Seguimos siendo carga? Ambos adultos se quedaron congelados. Silari se giró. No, nunca más. Yari miró a Riker. Entonces, ¿qué somos ahora? No respondió inmediatamente. Su garganta se apretó apenas un poco. Luego caminó hacia ella, se arrodilló a su lado y colocó una mano suavemente sobre la de ella. Tu gente, dijo. No eres propiedad de nadie y no vas a volver a serlo. Yari lo miró fijamente y luego asintió. Solo una vez. Ese momento se sintió más grande de lo que debería haber sido. Como si se hubiera cruzado una línea, no de peligro, sino de algo frágil. Confianza. Los ojos de Silar brillaron débilmente a la luz de la lámpara. Más tarde esa noche, Riker trabajó en el compartimiento del motor, ajustando una línea estabilizadora suelta. Era un silencio, el tipo de silencio que hacía que tus pensamientos fueran más fuertes. A él no le importó. Él lo prefería. Pero entonces oyó pasos ligeros. No Yari Silari. Se puso de pie, secándose las manos. ¿Ocurre algo? Ella entró en la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cabello estaba suelto nuevamente, cayéndole sobre los hombros. Su camiseta térmica estaba ajustada sobre su cuerpo y subía ligeramente por su muslo. Sus ojos buscaron algo en los de él. No puedo dormir, dijo simplemente. Riker no sabía qué decir. Yari está bien. Ella está bien. Duerme mejor que yo. Ella miró alrededor de la habitación. Solía odiar el silencio. Ahora lo extraño. Ella se acercó a él ahora. Más cerca que antes. Sus dedos se extendieron hacia su mano, pero no llegaron a tocarla. Flotando. No quiero que pienses que estoy rota, dijo suavemente. Riker la miró a los ojos. No tengo miedo, dijo ella. Pero no tengo miedo de ti. Él asintió. Su voz era áspera. Lo sé. Su mano tocó la de él, entonces ligera, breve, pero eléctrica en la quietud del barco.
No estoy desesperado, no estoy reclamando, solo estoy pidiendo. Él no se apartó. Sus cuerpos estaban a centímetros de distancia y sus alientos se mezclaban con el calor del motor. Su mano se movió lentamente hacia la de ella, agarrándola con suavidad pero con delicadeza. Sus ojos buscaron los de él nuevamente y luego bajaron. No quiero estar sola esta noche, susurró. Él no habló. Él simplemente se inclinó más allá de ella y apagó la lámpara del techo. Caminaron juntos en silencio de regreso a la cuna en la cocina donde Yari dormía bajo su manta, todavía agarrando el lápiz. Salari se acostó a su lado. Riker estaba sentado cerca, apoyado contra la pared, con las rodillas levantadas, apoyándose en su alcance, pero sin presionar más cerca. Aún no. Pero algo había cambiado. El aire entre ellos ya no era solo un espacio compartido. Fue conexión, tensión, elección y, por primera vez, los tres durmieron toda la noche. El sol aún no había salido, pero la víspera ya no estaba quieta. Un tono de alerta bajo sonó en el panel NAV corto, agudo, solo una vez. Los ojos de Riker se abrieron de golpe. Estaba sentado contra la pared de la cocina, con las rodillas levantadas, medio dormido junto a Kareyari y Yari. No había tenido intención de quedarse dormido. Su arma estaba en el suelo a su lado. Lo agarró y se puso de pie en un solo movimiento, con pasos silenciosos. Las chicas todavía estaban dormidas. Yari se acurrucó bajo su manta. Silari lo miró, con el cabello suelto sobre su mejilla. Su respiración era constante y su cuerpo relajado. Una pieza como esta era rara y frágil. El tono NAV no se repitió, pero no era necesario. Se movió rápido, en silencio, subiendo los estrechos escalones hacia la cabina. Mientras se deslizaba en el asiento del piloto, la pantalla parpadeó una vez más. Se detectó un escaneo térmico no autorizado. Maldijo en voz baja. El dron slave no había hecho ping a una fuente de calor directamente, pero estaba lo suficientemente cerca como para intentarlo. Riker aprovechó las fuentes externas. El barrido del escáner había venido desde 2,4 clics al sureste. Un dron explorador, de grado militar. Ningún salvador local tenía un equipo como ese. Agarró el borde de la consola. Esto no fue una coincidencia. Alguien estaba mirando. Alguien finalmente había encontrado una pista. Y este barco, su barco, había estado en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Desactivó la bomba de calor primaria y redirigió el exceso de energía a través de la bobina de soporte vital. Haría que la Vesper se leyera fría como un naufragio muerto. Pero solo pasarían unas pocas horas antes de que el sistema se sobrecalentara. Necesitaban un plan. Ahora Karari se despertó con el suave sonido de herramientas tintineando. Se sentó lentamente, mirando primero a Yari. La niña todavía estaba dormida, con la mano enrollada alrededor del borde de la manta. Cuando salió al pasillo, Riker ya estaba en el compartimento de carga trasero, abriendo un compartimento de mantenimiento. Parecía rudo, seguramente empapado de sudor, con la mandíbula apretada y la bolsa de equipo a medio llenar. Se movía rápido, no en pánico, sino concentrado, enfocado a lo militar. ¿Qué es? Ella preguntó. Él la miró. El escaneo llegó esta mañana. Alguien está mirando. Podría haber sido una barrida. Podría haber sido una confirmación. Su expresión no cambió, pero su cuerpo se tensó. Vendrán pronto. Podrían ser minutos. Podrían ser horas. Pero apuesto a que el próximo escaneo será activo, no pasivo. Y no solo mirarán. Ellos aterrizarán. Ella se acercó más. ¿Quieres que corramos? Te quiero viva. Desenganchó un panel lateral cerca del suelo, revelando un túnel de arrastre compacto revestido con un blindaje de plomo. Tú y Yari se esconderán aquí hasta que esté seguro de que es seguro. No. Se detuvo. ¿Qué? No te dejaré ahí solo. Si te encuentran, si te ven, no lo harán. Él me interrumpió. Sé cómo desaparecer.
Silari lo miró fijamente. Tiburón dijo, ya no estás desapareciendo. La voz de Riker se suavizó. No estoy tirando mi vida a la basura. Ya lo hiciste. Ella perdió los estribos antes de que subiéramos a bordo. Eso fue un golpe más fuerte del que esperaba. Él miró hacia otro lado. Hice las paces con eso. No lo he hecho. Estaban uno frente al otro. Apenas había un aliento entre ellos. El zumbido del reactor vibró débilmente bajo sus pies. Ninguno se movió. Entonces se oyó la voz de Yari, tranquila, detrás de ellos. ¿Volveremos a una caja si te atrapan? Silari se quedó paralizado. Riker se giró lentamente. Yari estaba en la puerta, pequeña y descalza, con los ojos muy abiertos, no con miedo, sino con certeza. Pero ella ya había visto el resultado. Riker se arrodilló, con una mano sobre su rodilla. No, no vas a volver. No puedes saberlo, dijo. No puedo, respondió, porque si alguien intenta atraparte, tendrá que hacerlo a través de mí. Yari dio un paso adelante y lo abrazó por el cuello. Su cuerpo era pequeño, tembloroso, pero firme. Era la primera vez que lo tocaba. Él colocó una mano suavemente sobre su espalda, poniéndolos a ambos en contacto con el suelo. Kareyari observaba en silencio, con los ojos brillantes. Una hora más tarde, Riker estaba parado afuera de la escotilla principal del Vesper. El aire era seco y cortante y el viento estaba cargado de estática. Su bolsa de equipo colgaba de su hombro y su pulso zumbaba detrás de sus orejas. Un barco apareció sobre la cresta, elegante, anguloso, de color gris oscuro. Ni sindicato, ni Salvador, demasiado limpio, demasiado rápido. Flotó durante 10 segundos y luego aterrizó. Surgieron dos figuras, blindadas, de tipo civil, pero reforzadas. Uno de ellos sostenía un escáner. El otro, más alto y corpulento, llevaba un rifle y apuntaba casualmente al suelo. No busco, no es urgente. Estaban confiados. Riker no se movió. Se quedó de pie junto al casco del Vesper, con los brazos cruzados, la chaqueta manchada de suciedad y el rostro inexpresivo. ¿Propietario del buque? El escáner preguntó. Sí. Tiene una floración de calor en su registro que no coincide con su historial de vuelo. Comprado en subasta. Está medio muerto. Se necesitan 3 horas solo para iniciar el núcleo. ¿Alguien más a bordo? No. El escáner apuntó la plataforma hacia la nave, pero Riker avanzó un poco. Bloqueando la línea. ¿Está limpio? ¿Quieres inspeccionarlo? Traiga una orden judicial. El segundo hombre cambió la forma de agarrar el rifle. El escáner hizo una pausa y luego sonrió. Solo un barrido. Relajarse. Riker no se relajó. Después de un momento tenso, el escáner giró. Tienes un nombre. Vaughan. ¿Oyes algo extraño? Carga extraviada. Envíos faltantes. Tú lo denuncias. Riker no respondió. Regresaron a su barco. Se elevó silenciosamente y desapareció entre las nubes. Esa noche, Riker regresó a la cocina. Salari y Yari estaban sentados en el suelo, comiendo cubos de raciones calientes. Ninguno de los dos levantó la vista de inmediato. El silencio ahora se sentía más pesado, como si alguien hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Dejó caer su bolso y se sentó junto a ellos. No están seguros, dijo, pero volverán con más preguntas. Kari asintió una vez. Él la miró. No podemos quedarnos. No en Belcar. Necesitaremos una ventana de lanzamiento, una nueva firma de identificación. Si intentamos volar ahora, nos marcarán con una bandera. Ella inclinó la cabeza. Nosotros, Riker, no lo dudamos. No te dejaré. Sus ojos buscaron los de él. ¿Estás seguro? Ella preguntó. Sí. Yari miró entre ellos. ¿Somos familia ahora? La pregunta no era infantil. Fue algo serio. Riker miró a Silari. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego, lentamente,
extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Miró a Yari. Sí, dijo. Somos. Las puertas del hangar crujieron al abrirse. El metal chirriaba al chocar con las bisagras cubiertas de hielo. Afuera, el cráter estaba iluminado por un tenue amanecer azul. El sol apenas atravesaba las nubes de tormenta que se cernían sobre Belcar 6. El viento azotaba la meseta, levantando nubes de polvo y bengalas de advertencia parecidas a cenizas en el frío. Dentro del Vesper, Riker estaba al timón, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la consola. El tablero NAV parpadeó con una nueva firma. 3 exploradores esclavistas habían desembarcado en la cresta lejana. Ni una patrulla, ni una búsqueda, un perímetro. Lo estaban acorralando. Él no se inmutó. Detrás de él, Karari se movía a una velocidad silenciosa, revisando la última bolsa de equipo. Ahora llevaba puesto su mono de repuesto, atado a las caderas y al pecho, con las mangas arremangadas hasta los codos. Su largo cabello blanco estaba atado con una banda. No hubo vacilación en sus manos. No más escondite, solo propósito. Yari estaba sentada junto al conducto de energía auxiliar, agarrando su tableta. Ella miró a Riker cuando pasó. ¿Volará? Ella preguntó. Riker la miró. Hará más que eso. La niña asintió una vez. Ella le creyó. Silari se acercó a él. ¿3 minutos? Menos. Él la miró. ¿Todavía está seguro? Él preguntó. Silari esbozó una sonrisa forzada. Estaba seguro de que en el segundo en que dijiste que estábamos a 2 clics de distancia, los esclavistas se desplegaron. El explorador líder se acercó a pie, buscando fugas térmicas. Detrás de él, 2 más se movieron hacia la parte trasera del hangar. Uno de ellos llevaba una carga explosiva. El otro tenía un barredor biométrico. Riker esperó hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para comprometerse. Luego giró el encendido. El Vesper cobró vida rugiendo. El compartimiento del motor gritó, las luces se encendieron y la nave gimió hacia adelante, todavía traqueteando por el óxido, pero luchando por moverse. La explosión de los propulsores principales atravesó el suelo como una onda expansiva. El polvo y la metralla de metal explotaron hacia afuera. Un esclavista fue derribado. Otro tropezó con el borde del cráter y desapareció de la vista. En el interior, el Vesper se inclinó con fuerza hacia la izquierda, casi rozando la pared rocosa, pero Riker mantuvo la yema firme. Los trenes de aterrizaje todavía están abajo. Silari gritó. Nos está comprando Drag. Riker gruñó. Solo aguanta. Los escáneres se iluminaron nuevamente. 2 barcos se elevan desde la cresta más lejana, armando armas. Yari. Riker ladró. La niña ya se estaba moviendo. Ella se deslizó en el asiento junto a él y buscó el relé del comunicador tal como él le enseñó. Ella ingresó la etiqueta de transmisión falsificada que Riker había programado la noche anterior. Transmitiendo a Koyi-D. Ella susurró. Un segundo después, uno de los barcos esclavistas giró hacia la izquierda, persiguiendo un eco falso. Un segundo disparó. La explosión golpeó el flanco trasero del Vesper, dejando sin energía a los estabilizadores auxiliares. El barco se balanceó. Solari fue arrojada hacia un lado y quedó atrapada en el borde del mamparo. Riker gritó, tosiendo por el humo que salía por las rejillas de ventilación del motor. No respondió. Estaba concentrado, con las manos blancas sobre los controles, pero su voz se escuchó. Tranquilo, firme, el núcleo se está sobrecalentando. Refuerzos destrozados. Nos queda un encendido antes de que caiga del cielo. Silari lo miró, y luego lo quemó. El Vesper se disparó hacia adelante como un misil lanzado, cortando a baja altura la cresta, pegado al borde del cañón. Su rastro dejó una trinchera quemada en una roca. Tras ellos, ambas naves esclavistas los persiguieron, pero el cañón era estrecho y peligroso. El segundo rozó un saliente de piedra y descendió en espiral,
estallando en una bola de fuego sorda tras ellos. El Vesper rompió la línea de atmósfera segundos después, con la alarma sonando y el casco vibrando. Riker pulsó la llave de anulación. Se agotó la energía principal. Se requería anulación manual. Arrancó la cubierta del panel, metió el brazo en la cavidad y tiró de la palanca. El motor rugió una vez más caliente, más salvaje. Dejaron atrás la plataforma de gravedad. El espacio se abrió a su alrededor. Frío, negro, silencioso y vacío. 2 horas después, en órbita, todo estaba en silencio. Las señales de los esclavistas habían desaparecido. El Vesper funcionaba con dificultad con un solo motor. Los sistemas interiores estaban fritos, el blindaje exterior chamuscado, pero seguía vivo. Riker estaba sentado en el suelo de la cabina, apoyado contra la pared lateral. Tenía las manos ampolladas, el cuerpo temblaba, pero sonreía levemente. Por primera vez en años, no huía de algo. Había corrido por alguien. Yari estaba sentada a su lado, acurrucada, bien envuelta en la manta. Apoyó la cabeza en su costado. «¿Podemos quedarnos contigo ahora?», preguntó. Él la miró. «Ya lo estás», dijo. Tras ellos, Silari se acercó. Se arrodilló y colocó su mano suavemente sobre la de él. Él la miró. Ella no habló. Simplemente se inclinó hacia adelante y le besó la frente. Suave, real, definitivo. Sin miedo. Sin vacilación, solo elección. 3 días después, el Vesper, remendado y renacido, descendió hacia una exuberante luna verde en el nivel exterior. Sin registrar, tranquilo, sin puertos, sin patrullas, solo un lugar para empezar de cero. Riker permaneció de pie en la rampa de carga mientras ésta descendía, con el viento acariciándole la cara. Silari estaba a su lado, con el cabello blanco ondeando, la mirada al frente. Una mano descansaba sobre su vientre donde ahora presionaba la mano de Yari. Curiosa, se giró hacia Reichker. «Una vez fuimos carga», dijo. «Ahora somos algo más». Él extendió la mano y le agarró la suya. «Ahora están en casa», dijo. Los dos. Y juntos caminaron hacia la luz del sol. No como fugitivos, no como supervivientes, sino como una familia.